A la palabra del Señor, por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Muchas gracias. Lucas capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Gloria a Dios. Lucas capítulo 18, versículos del 1 en adelante. Vamos a ver una parábola, amados hermanos, que la misma parábola dice por qué o para qué Dios la dio. El Señor Jesucristo la habló. La parábola es un relato, amados hermanos, es un relato, llamemos así, como un invento, una historia de la vida diaria para enseñar una enseñanza especial, ¿verdad? Es una especie de lenguaje figurado o semejanza. De ahí nosotros tomamos la enseñanza y el Señor Jesucristo esta parábola nos la dio. En el versículo 1 nos dice sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué dice? Y no desmayar. Así es que vamos a leer ese versículo primero y vamos a orar. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una vez más, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oh buen Dios y Padre nuestro, queremos en este momento, Dios, ponernos en tus manos. Vamos a compartir tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos bendiga ahora y nos permita, Dios, aprender cada vez más de ella, Señor. Ponemos en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que ayúdanos, Dios, a saber más de ti, Señor, para poder parecernos más a ti, Señor. Entendemos, Dios, que todo lo que hace el Espíritu Santo lo hace a través de tu palabra. Enséñanos ahora, Señor. Queremos aprender a orar siempre, y no solo orar siempre, sino no desmayar. Háblanos al corazón, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Mire, amados hermanos, siempre en todas las religiones, en todas las denominaciones, siempre la oración, la comunicación con un ser superior ha sido un ejercicio necesario. Todos, oiga bien, todos, sin importar la religión que se practique, tenemos la necesidad de orar. Y nuestro Padre Celestial también desea que así sea. Nosotros, Él conoce todas las cosas. Fíjense que tenemos un Dios que es omnisciente. Diga conmigo, omnisciente, es decir, que sabe todas las cosas y lo sabe por anticipado. Entonces nosotros no tenemos nuevas noticias para Dios. Cuando usted ora, usted no lo está enseñando a Dios nada nuevo, Él ya lo sabe. Pero Él quiere que usted se lo diga. Y tanto quiere Él que usted se comunique con Él, que Él pagó el precio, oiga bien, pagó el precio para que esa comunicación realmente fuese efectiva. Cuando uno quiere ver a un familiar, ¿verdad? Uno paga o el teléfono, manda saldo para allá o le manda el pasaje para poder estar con su familiar, ¿verdad? Realmente cuando alguien quiere estar con uno, cuando alguien quiere hablar con uno, no hay nada, oiga bien, que lo detenga. No hay nada. Si usted es la persona que quiere, oiga bien, alcanza, lo hace. Pues Dios quiso y quiere que nos comuniquemos con Él. Y tanto así que Él pagó el precio que mandó, oiga esto, a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para quitar la distancia que había entre Dios y nosotros. El pecado había constituido un precipicio que era imposible para el hombre saltarlo o hacer un puente, nada. No era posible para el hombre alcanzar a Dios. Las religiones intentan alcanzar a Dios, pero no importa lo que las religiones digan y hagan. Lo que importa es lo que Dios hizo por alcanzarnos a nosotros. Y entonces el Señor Jesucristo ahora nos da una parábola que ya vamos a leer, pero como raras veces pasa, Él explica para qué, cuál es el propósito de la parábola. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre, oiga esto, mire, y eso es algo que nosotros deberíamos de entender.
Hay quienes no oran y no tienen necesidad en su mente, pero es una necesidad espiritual real. Es como cuando usted está enfermo, oiga bien, cuando usted está enfermo y cree que no está enfermo porque no siente nada, pero la enfermedad va caminando y cuando los doctores le hacen los exámenes le dicen, pues aunque usted se sienta bien, usted está súper mal. Una vez mi suegra me dijo, vamos a traer a mi hermana, dicen que está enferma, pues fuimos como a las 10 de la noche, como a 60 kilómetros de la casa y fuimos a traerla a ella y la llevamos de emergencia al doctor y la vimos, yo la vi hablando, saludando y que no, y qué vienen a hacer si yo estoy bien, si yo me siento bien. Y entonces la llevamos donde el doctor y ella seguía diciendo, yo me siento bien. Y yo ya estaba enojado pues porque me despertaron y tuve que salir en la noche, eran las 2 de la mañana y yo todavía no regresaba a mi casa. Y entonces el doctor la oía, la escuchaba y estaba con su estetoscopio, le hizo un par de exámenes y cuando terminó de hacer sus exámenes, la señora no dejaba de hablar hasta que el doctor le dijo, por favor, guarde un momentito de silencio. Pero es que yo estoy bien, doctor. Mire, no le voy a decir ya nada a usted porque veo que usted no atiende. Y me volvió a ver a mí como que ella era mi mamá. Si usted no ingresa a esta señora en este momento, yo no me hago responsable de ella porque puede morir. Y yo me quedé con la boca abierta, pues ella decía que no sentía nada. Entonces el que no ora está enfermo. Oiga esto, está enfermo y no sabe que está enfermo. Está débil y no sabe que está débil porque se ha confundido. Confunde su fortaleza carnal con su fortaleza espiritual. El que usted se sienta fuerte carnalmente, mis queridos hermanos, no quiere decir que usted está fuerte espiritualmente. Si usted no es una persona que ora constantemente, usted no puede, oiga bien, usted no puede ser una persona fuerte espiritualmente porque nuestra fuerza viene de Dios. ¿Está conmigo? Nuestra fuerza viene de Dios. Si usted no ora, yo recuerdo que hace tiempos había un dicho, ¿verdad? Cristiano que no ora, el diablo se lo devora, decían ellos. Y tiene toda la razón. Porque nosotros estamos a merced del diablo y tenemos actividades evangélicas, tenemos actividades cristianas y vamos a la iglesia y escuchamos un sermón, pero no oramos. No hay comunión con Dios. Y mi comunión, oiga bien, no estamos en el Antiguo Testamento para que el pueblo tuviese comunión con Dios a través del sacerdote. Su comunión no es a través del pastor, sino que su comunión es directamente con Dios a través de Jesucristo. Y por eso es que el Señor Jesucristo dijo que les enseñaba una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Oiga, ni siquiera dijo de orar, sino que de orar siempre y después estableció y no desmayar. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? ¿Aló? Ábreme los ojos, levante la cabeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? Y mientras no recibamos lo que estamos pidiendo, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Desmayar. O sea, estamos hablando que muchas veces Dios no va a contestar inmediatamente, así como nosotros no les damos a nuestros hijos todo lo que quieren inmediatamente. Si usted se los da, usted no es un buen padre. No, como no, mi papá es buena gente porque me da todo lo que pido. No, ese no es un buen padre. Ni Dios hace eso, que Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y entonces dijo, y no desmayar. ¿Por qué? Estamos en un mundo caído, amados. Estamos en un mundo gobernado por Satanás. Tendremos muchas tentaciones. Oiga, muchas tentaciones. ¿Y qué es una tentación, pastor? Es todo aquello que me aleja, que me motiva a estar lejos de Dios. La Biblia dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Esa es la orden. Esa es la orden. Nosotros no somos cristianos a nuestra manera. ¿Usted es cristiano a la manera de Dios o no es cristiano? Fácil. Fácil, aquí no hay dónde perderse. Vamos aprendiendo a ser creyentes, es cierto. Y cada quien tiene su velocidad de crecimiento que no depende de Dios, sino que depende de que nosotros nos humillemos delante de Dios.
Entonces, ¿cuál debería ser la conducta del creyente siempre, verdad? Siempre. Es cierto, tenemos que orar y no desmayar. Pero quisiera que fuera conmigo, por favor, no me pierda Lucas, que ya vamos a regresar. Busquemos 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, amados, que el capítulo 15 habla sobre el arrebatamiento de una manera un poquito más extendida y más detallada de lo que lo hace 1 Tesalonicenses 4:13. 15:58. Oiga esto, así es la actitud y este es el camino del creyente. Hay algunos hermanos que están viviendo de su pasado. Amados, al igual que en su vida han habido cambios, en mi vida hubo cambios. Yo, después de ser un pastor con una iglesia ya fundada de años de servicio, de repente vine aquí donde los pastores me cuestionaban: bueno, ¿y usted es pastor? Sí, yo soy pastor, gracias al Señor. ¿Y dónde está su iglesia? Me dice: usted no tiene iglesia, usted no es pastor. Más cuando sabían que yo era un pastor ordenado en un seminario. Y hay que volver a comenzar de cero. Entonces uno dice: no, pero yo ya pagué el precio. No, allá es un precio y aquí es otro. Y hay que volver a comenzar. Mire lo que dice el versículo 58. Así que, o sea, en razón de todo lo que está hablando Pablo del arrebatamiento y de todo lo que viene, hermanos míos, amados, para creyentes, estad, ¿cómo? Firmes. Hermano Sander, venga. Póngase aquí enfrente. Mi hermano trabaja en seguridad. Póngase firmes. Firme. ¿Ahí está? ¿Cómo? Descanse. Ahí está. Y de repente les dicen: rompan filas. Y entonces rompan filas y ya caminan, ¿no? Espérame, no, usted no se me vaya. Pero algunos hermanos pasan rompiendo fila todo el tiempo. Otros hermanos están en descanso. Y nunca están firmes. ¿Firmes? Firme. Y amados hermanos, aquí esta ¿cómo se llama? Posición de mi hermano, él no está, si bien es cierto, físicamente está inerte, pero mentalmente no puede estar inerte. Él está firme por una razón y está esperando órdenes, qué es lo que va a hacer. Y tiene sus sentidos despiertos para la orden, hacia dónde se van a decir, a la izquierda, a la derecha, lo que sea. Entonces, la Biblia, gracias mi hermano, rompa filas. Así que, hermanos míos, oiga, y no solamente les dice hermanos míos, sino que ¿cómo les dice? Amados, estad firmes. Oiga, ¿y firmes y qué? Y constantes. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de firmeza, no hablamos de inercia, de quedarse quieto. Hablamos de un caminar constante. La meta puesta en el galardón, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Camino viendo hacia el frente, camino viendo al Señor, firmes y constantes, dice. ¿Pero qué? Oiga esto, ¿qué palabra ocupa? ¿Qué es el verbo que nosotros tenemos que hacer? Mire, creciendo, diga conmigo, creciendo. Ay, pastor, pero yo ya crecí. Pues si carnalmente, bueno, algunos nos descuidamos, seguimos creciendo pues, para los lados, ¿no? Pero entonces, usted tiene que seguir creciendo porque el crecimiento que tiene que haber en usted es eterno, o sea, es siempre, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, mi crecimiento debe ser firme y constante porque mi límite es lo que dice Pablo, hasta la altura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Entonces mi meta es Cristo. Y no se olvide que el Espíritu Santo está formando el carácter de Cristo en mi corazón. El Espíritu Santo, en la medida que yo estoy firme y constante, está labrando a Cristo en mi corazón para que yo tenga las actitudes de Cristo, las respuestas de Cristo, la vida de Cristo y pueda tener el poder de Cristo en nosotros. Entonces dice, así que hermanos míos, estad, ¿qué dijimos?
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. ¿Creciendo en qué? ¿Aló? ¿En qué? En la obra del Señor. Es decir, en el Evangelio. En mi trabajo en la iglesia, en mi trabajo ganando almas, en mi trabajo aprendiendo más del Señor. Porque, amados, yo le puedo decir algo, y esto es importante, y se los pregunto a todos, y alguien quisiera dar una respuesta, quisiera escucharlo. ¿Qué es más importante? ¿Orar o aprender de la palabra? ¿Usted qué piensa? ¿Qué es más importante? ¿Orar o aprender de la palabra? ¿Mi hermana Angélica? No, ¿qué es más importante? Orar. ¿Cómo sé cómo orar? ¿Cómo? Conociendo la palabra. Cuando yo conozco la palabra, dejo de pedir cosas que Dios ya me concedió. Señor, dame papeles. Señor, dame papeles. ¿Y cuál, pues? ¿El higiénico? ¿Cuál? ¿Si papeles de este día o qué, pues? Entonces, cuando yo conozco la palabra, cuando yo conozco la palabra, sé que es lo que Dios espera de mí. Cuando yo oro, no solamente oro para recibir cosas, sino que también oro para aceptar su voluntad. Para acoplarme a su voluntad, porque esa es la paciencia de los santos. Acoplarme y no cambiar sin importar lo que Dios haga, porque lo que Dios quiere hacer, le tengo noticias, lo va a hacer. No hay nadie que pueda detener a Dios. Y el Señor dijo, o estás conmigo o en mi contra. Entonces, o usted acepta la voluntad de Dios o está en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces nos va a tocar perder, muchas veces vamos a sufrir, muchas veces nos van a pasar cosas que no nos gustan que nos pasen, pero Dios tiene determinado todas las cosas. Entonces Dios quiere que, a pesar de que Él permita que hayan desiertos o momentos difíciles en nuestra vida, nosotros sigamos como firmes y constantes, creciendo en la obra. Y por eso, pero terminamos, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí no se trata de que el pastor te lo reconozca o no te lo reconozca. Hay cosas que a mí se me olvidan. Hermanos sirven y hacen las cosas, y yo sé que lo correcto sería de que yo siempre me acuerde y le diga, hermano, buen trabajo. Pero a veces, se lo voy a decir en buen salvadoreño, se me va la chaveta, se me olvidó. Y a los días ella me viene a decir, ¿le dijiste al hermano? ¿Le dijiste a la hermana? No. Pero qué tan importante, o sea, como motivación personal sí es importante, ¿no? Pero ¿qué es más importante? Que Dios nunca lo olvide o que al pastor no se le olvide. ¿Usted quiere que que el pastor lo premie? Pues yo puedo darle un certificado, puedo mandar a hacer una medallita o algo, ¿verdad? Eso es lo más que puedo hacer. Pero ¿qué es lo que Dios no puede hacer? No hay ningún límite para Dios. Y en razón, amados hermanos, que esta es nuestro camino, o como nosotros debemos de ser nuestra actitud siempre, en razón de que yo debo estar firme y constante, creciendo en la obra y recordándome que a Dios no se le olvida nada y que Dios siempre me va a bendecir por el trabajo que yo haga para Él y para la obra de Él. Amados hermanos, es que yo tengo que orar constantemente. Por eso, porque yo tengo que venir a la iglesia, y por eso es importante orar, amados. Cuando usted tiene su tiempo de oración en su casa, aquí también, ¿no? Pero usted tiene que venir de su casa ya orado. Ay, no, pero es que hoy no sentí aquello en el culto. Pues sí, venía vacío, brother. Usted tiene que venir lleno ya. ¿Se comprende eso? Usted tiene que venir con el Espíritu Santo en fuego encendido a la casa de Dios. Y luego todos con el fuego encendido aquí, encendemos un fuego espiritual, cosa seria. Está como la queja de mi hijo. No, es que mira, papá, todos tenemos que practicar en la casa las alabanzas, me dice.
No podemos venir a practicarlas al ensayo, porque el ensayo solo venimos y ensamblamos lo que ya practicamos. Entonces, pero si alguien viene solo a practicar al ensayo, ¿qué va a ensamblar? ¿Se comprende Entonces es exactamente lo mismo. Usted debe tener su tiempo de oración. Tiene que tener, oiga, y esto que es importante, tiene que tener su tiempo de oración personal, su tiempo de oración en familia. Tiene que tener su lectura bíblica. Amados hermanos, tenemos que crecer y por eso es que el Señor Jesucristo nos cuenta esta parábola, que ya vamos a entrar en ella, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y si usted ve, Pablo está completamente acorde a lo que Lucas dice, a lo que el Señor dice en Lucas. Pero sigamos. Entonces, amados hermanos, ¿por qué se nos pierde la actitud para orar? Quisiera que fuera conmigo a Mateo, por favor. No pierda las esperanzas que vamos a regresar a Lucas 18. Mateo capítulo 26. Me urge a mí que usted pueda entender, que todos podamos entender, qué es lo que me distrae. Oiga esto, ¿qué es lo que me distrae a mí? Mateo 26, versículo 39. De mi actitud de orar. Si usted ve el título en su Biblia, dice Jesús ora en el Getsemaní. En otras palabras, estamos hablando de los últimos momentos del Señor Jesucristo. En este momento el Padre le mostró a él todo lo que iba a padecer. El Señor Jesucristo estaba aquí increíblemente. Mire, esta es una de las situaciones únicas donde el Señor Jesucristo estaba pidiendo apoyo. Oiga, estaba pidiendo apoyo. ¿Lo tenemos ahí? Mateo 26, 39 dice de la siguiente manera. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Eso es postrarse, poner su frente en el piso. Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Los halló qué? Durmiendo, así como los va a hallar a ustedes si se descuidan. Y dijo a Pedro, oiga esto, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Los discípulos no entendían lo que pasaba en el corazón de Jesucristo, pero la orden era orar. Y después dice 41, velad, ¿y qué? Y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si el Espíritu está dispuesto, si el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos a orar, si nuestra vida espiritual está dispuesta a orar, ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falla según el Señor? ¿Cuál es el estorbo? La carne nunca, oiga esto, la carne para lo espiritual nunca será fuerte. Ahí dice el estado permanente de la carne. Cuando hablamos de la carne, hablamos de nuestra humanidad pecaminosa. Hay quienes no quieren, tener que ir a la iglesia. Tener que orar. Las ofrendas. Va a predicar el pastor, se tarda un montón. Pues esa es la carne. Y no he terminado de ver mi serie en Netflix. Y no está tranquilo. El que no está tranquilo. La carne. ¿Por qué no ora usted? Si su día tiene las mismas 24 horas que el mío, ¿por qué no ora usted? No me diga a mí que yo no trabajo, porque trabajo y probablemente trabaje más que alguno de ustedes. ¿Por qué no tiene tiempo para leer la Biblia? ¿Por qué no puede salir en paz de su casa?
¿qué parte falla siempre? La carne. Entonces el Señor Jesucristo dice, mire el estado del espíritu siempre. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Es un presente continuo. El espíritu está esperando. Pero también el presente continuo de la carne es que es débil para lo espiritual. O usted cede a la carne o usted cede al espíritu. Y la Biblia dice que si nosotros sembramos para la carne, de la carne vamos a obtener ¿el qué? Corrupción. Si sembramos para el espíritu, del espíritu vamos a recibir ¿el qué? Vida eterna. Entonces no me diga, ay pastor, pero es que yo no oro porque no tengo tiempo. No me diga eso, por favor. Lo que muchas veces somos malos administradores de nuestro tiempo. Y dedicamos a otras actividades más de lo que deberíamos de dedicarles, más tiempo, reserve tiempo. Yo no le digo que ore 4 horas, amado. Yo ni siquiera le digo que ore 30 minutos seguidos. Yo no le digo eso, solamente ore. Si va a orar 10 minutos, pues ore 10 minutos al día. Si no puede orar más, pues no ore, porque yo entiendo, hay hermanos que comienzan a orar, Padre Celestial, bendito sea tu... y se durmieron. Pues al siguiente día va a decir 2 palabras más antes que comience a roncar. Y siga ahora y vuelva al siguiente día a orar y vuelva a orar. Es como cuando usted está comenzando a levantar pesas o a correr, a trotar, a saltar cuerda, a hacer cualquier ejercicio. La primera vez, amados, vaya a saltar, pues, ay, no puedo. O las pesas, 1, 2, dale 20 vueltas al parque y usted no le da ni media vuelta, pues, y siente que me voy, ¿verdad? De cansado. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está habituado. Su carne nunca va a estar habituada a orar. No, es su espíritu el que debe tomar posesión, el poder de su ser y poner a la carne, como dice Pablo, en servidumbre. Amados, la carne nunca va a poder. Se lo aclaro, se lo digo, nunca, jamás va a poder la carne. Y si usted quiere venir a la iglesia cuando le dé ganas, eso nunca va a ser. Usted va a hacer algo en el Señor hasta que se sienta bien, eso nunca va a ser. Porque usted, la negativa es porque está en la carne. Ay, cuando yo voy a servir, cuando sienta. ¿Y cuándo va a sentir la carne, amados? Tenemos un mandato. ¿Qué es lo que quiere Jehová de nosotros? Dice el Antiguo Testamento. Que le amemos, que le sirvamos de todo corazón. No se trata cuando tenga ganas, cuando sienta. No, esta es mi iglesia, yo me pongo a servir. En lo que me permitan servir, en lo que yo tenga en ese momento capacidad de servir, eso es lo que voy a hacer. La carne nunca quiere. Sigamos, por favor. Entonces, vimos, amados hermanos, la necesidad de orar siempre. Tenemos que estar constantes, creciendo en la obra del Señor. No oramos y no tenemos más vida espiritual porque cedemos a la carne. Ahora, hay una actitud que debe tener todo creyente. Apocalipsis, búsquelo por favor. Capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 17. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, si ya dice índice, ya se pasó, ¿verdad? 22, 17. ¿Lo tiene ahí? Oiga lo que dice. Y el Espíritu, cuando siempre que encuentre usted en la Biblia Espíritu con E mayúscula, se refiere no a mi espíritu, se refiere a ¿qué? Al Espíritu Santo. Y luego dice, y el Espíritu, ¿y quién? Y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera toma del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuál debe ser la oración de la iglesia siempre? Según ese versículo.
ven Señor, ven Señor. Fíjense que nosotros oramos o siempre decimos Cristo viene pronto. Pero el capítulo 18 de Lucas está precedido, por supuesto del 17, que es lógica, ¿no? Pero allí habla de la segunda venida del Señor. Entonces, el Señor quiere, oiga bien, no solamente que oremos por recibir favores de Él, bendiciones materiales y de cualquier tipo, sino que también bendiciones espirituales. Pero también Dios quiere que nosotros oremos, oiga bien, porque Cristo venga pronto. Otra vez vi un video, ¿verdad? Donde estaban unas señoras cantando y diciéndole al Señor, ven Señor. Y de repente sale una de señora, pero todavía no, Señor, pero todavía no. Así está la iglesia. No entiende, no entendemos. Y como, fíjense, este mundo, a pesar de que hay lugares donde hay hambre, pero este mundo nunca ha producido tantos bienes materiales como en este tiempo. Jamás en la historia de la humanidad ha habido tanta riqueza disponible para el hombre. Jamás. Tanto avance. ¿Sabía usted que la mayoría de científicos que han existido, el 95% todavía están vivos? Así está la tecnología, es reciente. 100 años el mundo ha cambiado. Óigame, estamos en un mundo maravilloso. A mí me encanta, pues. Y hay bendición. Solo hay que buscarla, hay que trabajar, hay que ver dónde la tomamos. Hay bendición. Sobreabunda la bendición para aquel que la busca. ¿Sabe cuál es el problema? Que entre más acceso nosotros tengamos a la bendición, a los favores, más vivamos como nosotros queremos vivir, más nos apegamos aquí. Y más deseamos que Cristo no venga todavía. Por eso es que los terremotos, los conflictos, las guerras, las situaciones difíciles encienden el fuego de la necesidad del Señor. El día que venga de verdad ese terremoto que dicen que va a venir, amados, yo no sé de dónde va a salir el montón de gente que va a buscar las iglesias. Va a buscar al Señor. Si de repente hay real amenaza de guerra contra este país, yo no sé de dónde va a salir toda la gente buscando al Señor. Porque las aflicciones nos acercan al Señor. Y fíjese que en tiempo de aflicción, cuando de verdad en tiempo de persecución, es tiempo porque este país, óigame bien y oiga, se lo estoy diciendo, este país va a llegar un momento que la persecución para la iglesia se va a intensificar. Ahora parece que no, ¿verdad? No, en este país nunca va a ser. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y una iglesia, oiga bien, una iglesia bajo persecución es una iglesia santa. Decía un pastor, es pastor en Rusia, que ellos no tienen problema para identificar al creyente y al no creyente. ¿Por qué? Porque ellos están bajo amenaza siempre. Y entonces nadie que no esté comprometido con Cristo se va a poner en riesgo. Estamos amando este mundo. Estamos enamorados de este mundo. Una cosa es que nosotros reconozcamos la grandeza de Dios y la ciencia y todo lo que usted quiera. Y otra cosa es que ame más a este mundo que al Señor. Entonces, amados hermanos, usted, su actitud tiene que ser, ven Señor. Ahora, el último versículo de Apocalipsis que vamos a ver está en el versículo 10, retrocedamos unos versículos, porque quiero que vea esto. Versículo 9, dice, 22:9 estamos, ahí mismo, el mismo capítulo. Dice así, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Juan estaba tratando de adorar al ángel. Caminemos al 10 mejor. Y él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque ¿qué dice ahí? El tiempo está cerca. Estamos en 22:10 de Apocalipsis. Porque cuando le dijo no selles las palabras, quiere decir que deja libre el significado de Apocalipsis. Desde que se escribió, Apocalipsis es un libro para entenderlo, para estudiarlo. Entonces dice, no selles las palabras. Y luego lo que dice el versículo, vea lo que dice el versículo 11. El que es, oiga esto y ponga atención, el que es injusto,
sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, el Señor dice, no selles la palabra, predica la palabra, enseña la palabra. El que no se convierta, que siga de impío. El que hace lo malo, si con esta palabra no se convirtió, que siga haciendo lo malo. El que es injusto y no se convierte con la palabra, que siga de injusto. Pero en los que hemos creído, tenemos que vivir en la justicia de Cristo. Ahora sí, por favor, amados, regresemos a Lucas 18. Lucas 18. Mi intención, mi querido hermano, es mostrarle un panorama de la necesidad de orar siempre. Les mostré cuál debe ser la conducta del creyente, que debe ser constante y firme, creciendo en la obra, siempre. Les mostré que lo que nos impide ser personas de oración y crecer en la obra es la carne, no es otra cosa. No son los problemas, amados. No son los problemas. La iglesia primitiva estaba llena de problemas, persecuciones y muerte, y servían de corazón al Señor. No son las enfermedades. Yo he visto tanta gente súper enferma. Oiga, súper enferma. Y sirviéndole al Señor. Alguna vez yo le dije a una hermana, inclusive ya no tenía pelito porque le estaban dando, ¿cómo se llama? Quimioterapia. Y la veía ella débil. Y ella llegaba a la iglesia. Sí se ponía una especie de como mantelina para cubrirse su cabello, su cabecita. Y se ponía en la entrada a servir. Y yo sabía que le costaba. Cambiaba su pie a cada momento. Y yo le dije, hermana, si quiere siéntese, no se preocupe. Pastor, me dijo, yo tengo un trato con Dios. Y le voy a seguir sirviendo mientras respire, me dijo. Tuvimos la bendición de ver sana a la hermana. No me diga que es por dinero, no me diga que es por trabajo, no me diga que es por enfermedad, no me diga que es por problemas. No, es la carne lo que no nos permite. Y entonces, amados hermanos, tengo yo que estar orando siempre y manteniéndome para poder mantener esa actitud correcta delante del Señor, porque necesito crecer. Ahora sí vayamos a la parábola, capítulo 18. Dice, también le refirió Jesús, 18:1 de Lucas. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? La necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y con qué actitud? Y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez, oiga esto, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es decir, no había reverencia, no había adoración de este hombre, tampoco había empatía con la gente, no le importaba a la gente, sino que le importaba aplicar la ley bajo sus propios beneficios. Y entonces, por eso es que es el juez injusto. 3. Había también en aquella ciudad una ¿qué? Viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. En los tiempos de la Biblia, amados hermanos, las viudas tenían el problema, estaban viudas y sin hijos, tenían el problema de que los padres o los hijos llevaban el sustento a la casa. Entonces una viuda, si no tenía quien por ella, quedaba completamente indefensa. Esa era lo que pasaba en tiempos de Israel. Eran respetadas, habían provisiones para ella, pero eran mínimas. Y entonces una viuda, si no tenía quien por ella, vivía en la indigencia siempre. Podía quedarse sin hogar en cualquier momento. Entonces alguien había hecho algo injusto con ella. Porque si no fuera algo injusto, ella no pediría que le hicieran justicia. Ella sabía que si aplicaban la justicia, la respuesta iba a ser a su favor. Pero se encontró con un juez a quien no le importaba la gente. No le importaban las viudas, hay que se muera. No le importaba nada más que su propio beneficio. Pero vea lo que dice.
Hazme justicia a mi adversario. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, oiga esto, aunque ni temo a Dios, es decir, aunque no me importa Dios, ni tengo respeto a los hombres, eso no necesita traducción. Sin embargo, porque esta viuda, ¿qué? Me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, ¿qué pasaba? Yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda e Impuestos Internos y nosotros resolvíamos los casos de los contribuyentes, de un grupo de contribuyentes. Ellos presentaban escritos a la oficina, pues y uno le daba respuesta. Y eran un montón de escritos. Entonces uno las resolvíamos como iban llegando, ¿verdad? La prioridad era el tiempo de llegada. Teníamos un tiempo específico para responder. Y habían casos más difíciles que otros. A veces habían casos fáciles que salían rápido por la facilidad. Pero una vez me llegó un caso de mediana dificultad que yo podía haber sacado, quizás con un día de trabajo completo lo hubiera podido sacar, pero empecé a sacar para hacer números en mi meta mensual, comencé a sacar los casos pequeños. Y llegó la señora que había presentado el escrito. Llegó en la mañana, más o menos como a las 10 de la mañana. Y entonces me dijo a la señorita que le atendió, vengo por esto y esto. Ok, lo tiene el licenciado fulano. Licenciado fulano. Licenciado Chávez. Y yo vuelvo a ver, le buscan. Y me levanto, ahí fui donde la señora. Señora, le dije. ¿Cómo está? ¿En qué le puedo servir? Mire, presenta, y tenía su copia firmada, ¿verdad? He presentado este casito y que no sé qué, y lo necesito, me urge, yo sé que lo acabo de presentar, pero me urge. Ok, mire, ¿sabe qué? Era lunes. Venga el viernes. Hasta el viernes, sí, venga el viernes y ya le voy a decir, le voy a dar la respuesta. Mire, al siguiente día, a las 8 de la mañana, estaba ahí, en la entrada. Licenciado Chávez, lo buscan. Señora, ¿cómo está? ¿Qué le puedo servir? No, por el mismo casito. Venga el viernes, por favor, venga el viernes. Cuando nosotros regresábamos de almorzar, siempre teníamos todavía unos minutos ahí para platicar, platicando. Cuando se terminó el tiempo de receso, ¿sabe quién estaba en la puerta? Es así, ¿verdad? Licenciado, ¿puedo hablar con usted? Ayúdeme con mi caso. Mire, hermano, todos los días siguientes. Y empecé a trabajar, no, esa señora, no. Y empecé a sacarle su caso. Cuando volvió a llegar, yo todavía no lo había terminado. Pero entonces la vieron llegar todos los días a la señora y hasta 2 veces al día. Y entonces me mandaron a llamar. ¿Qué pasa ahí? Nada, la señora insiste. Pues mira, si no querés que te esté fastidiando, sácale el caso. Si ya lo saqué, ya casi, ya ahorita lo paso para firma. Y pasé para firma y espéreme, no se vaya a ir, le dije. Y lo firmaron e inmediatamente ahí le notificamos. Ya. ¿Qué está diciendo Dios? Exactamente lo mismo. Ore, pida. Pero es que parece que no, usted siga pidiendo. No se canse de orar. Es que mi hijo no me va a perdonar si no es su hijo. Es Dios quien va a hacer la obra. No importa la condición, no importa la enfermedad, no importa la situación. Igual que esta mujer siguió. Hasta que el juez injusto, que ni respetaba a Dios ni a los hombres, le dio respuesta. Ahora, ¿cómo está usted en su oración? Ay, pastor, pero es que yo llevo 1 año. Le tengo noticias. El padre de todos los judíos, ¿cómo se llamaba? Abraham. Recibió una promesa. Era un viejito ya de 75 años que ni él ni su esposa podían tener hijos.
Y le dijeron, te haré padre de una gran nación. Él estaba contento. Y cuando el Señor se le volvió a presentar con la misma promesa, ¿y cómo me dices que yo voy a ser padre de una gran nación si no tengo hijos? Mi esposa no puede tener hijos, y el que me va a recibir mi herencia es ese, ¿cómo le decía? Bueno, ese esclavo, un esclavo que él tenía. Él va a tener que recibir todo. No te va a heredar él, sino que Sara te le va a dar a luz. Y allí Dios le dijo, de aquí a un año, Sara te va a dar un hijo. ¿Sabe cuántos años pasaron para que ese viejito de 75 años tuviese su hijo? Lo abrazó a los 100 años. Lo abrazó a los 100 años. Ay, pastor, pero es que, no, hermano, no se canse. La parábola nos está enseñando orar siempre y no desmayar. Terminemos la parábola. Dice aquí, mire, dice el versículo 5, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo. ¿Y acaso Dios no hará justicia? Oiga, ¿a quién? ¿A quién? A sus escogidos. Oiga, esto no es para todo el mundo. Comprenda esto. Dios no está para complacerle los favores a todo el mundo, sino ¿a quién? A sus escogidos. Aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Si usted está aquí, Dios le ha dado la oportunidad y no lo ha recibido todavía en su corazón. Dios le ha dado la oportunidad de ser hijo de Dios. Y entonces dice, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Quién está diciendo esto, amados? ¿Quién está diciendo esto? ¿Aló? El Señor Jesucristo. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesucristo nos da esta parábola para todas nuestras necesidades. Pero Dios quiere también que así como oramos para todo lo que nos hace falta, también oremos porque Él venga pronto. Él no va a venir antes que se convierta el último de sus escogidos. Y por eso es que tenemos que predicar la palabra. Ay, no, pastor, es que yo quiero ver a mis hijos. Mire, hermano, el mejor lugar donde pueden estar sus hijos, aunque le parezca que no, es con Cristo, en el cielo. Usted y yo. Donde no hay dolor. Mire, por bien que le vaya a sus hijos van a sufrir. ¿Está conmigo? Sus hijos van a sufrir. A sus hijos les van a hacer desplantes, los van a engañar, van a perder, van a ganar lo mismo que a usted le ha pasado. Entonces Dios pregunta, el Señor Jesucristo pregunta, cuando yo venga, ¿encontraré fe? Iglesia, el Señor Jesucristo le pregunta a usted en esta noche, si yo llegara ahorita a encontrarme contigo, ¿qué encontraría en tu corazón? ¿Hallaría fe? ¿Hallaría la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? ¿O nos hemos transformado solamente en cristianos de costumbre, cristianos de hábitos, sin una vida sólida cristiana que crece en la obra del Señor? Yo le invito en esta noche, amados, que medite esta parábola, que medite la palabra del Señor. Porque Dios quiere que crezcamos y que seamos firmes en nuestro crecimiento. Pero no podemos mantenernos firmes en nuestro crecimiento si nosotros no nos volvemos personas de oración. Pongámonos en pie, iglesia. Oh buen Dios y Padre nuestro,
en este hermoso momento, Señor. Queremos agradecerte, Dios, el tiempo de tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, el que nos des la llave para recibir, Señor. Orar siempre y no desmayar. Creer lo que estamos pidiendo, Señor, y mantenernos creciendo siempre firmes, sabiendo que la carne quiere tomar un lugar, pero no se lo vamos a dar. Ayúdanos, Dios, transfórmanos en personas de oración, en personas que tienen su tiempo para ti, en personas que viven para ti. Tú conoces la necesidad y el estado de estas ovejas, Dios, de cada uno de ellos. Yo los pongo en tus manos, Señor. Concede de tu bendición sobre cada uno de ellos. Pero Dios, ayúdales a que puedan tener hambre por tu palabra, hambre por orar, hambre por mantenerse sirviendo en tu casa, en tu reino, sabiendo, Señor, que tú nunca eres injusto para olvidar todo el trabajo de amor que hacemos en tu casa para ti y para los santos. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Va a salir una oración en la pantalla, en su pantalla. Le invitamos a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.